armadura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Hola mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro servicio para este domingo. El pastor invitado es el pastor Carlos Uribe. Ya él ha estado con nosotros un par de veces. Cada vez que el pastor predica nos trae una palabra fresca. La palabra de Dios en la boca del pastor Uribe se vuelve nítida, transparente. Espero que ustedes lo vayan a disfrutar muchísimo. Preparen su corazón, métanse en la alabanza, en la adoración al Señor, y no olviden compartir este link con sus amigos y familiares. Espero que una bendición grande venga sobre ustedes al escuchar esta palabra. Dios les guarde y les bendiga. Panderos, alabemos, con salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con la danza, alabemos, alabemos, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos,
trompetas. Glorificado sea el que por mí pelea. Glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. ¿Cómo? Que todo lo que respire cante. Argentina, que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones, ¿cómo? Alabemos, levantemos, celebremos con la danza que se escuche. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que pies. estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Extrañamente, Jesús nunca exaltó el conocimiento, el nivel socioeconómico, político, ni la dinastía generacional, que en aquella época era muy normal fijarse en las dinastías generacionales, sobre todo en el pueblo judío. Pero hubo una cosa que Jesús elogió, y no una vez, la elogió en varias personas, y fue la fe. Y esto obviamente ya nos lleva a nosotros a entender que la fe es importante para Dios. De hecho, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Oigan bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso quiero que entiendas algo. Y es que si el autor y consumador de la fe, así lo llama, así lo dice la Biblia hablando de Jesús, si el autor y consumador de la fe elogió la fe de personas, es porque en realidad esas personas tenían fe. Y en algún momento Jesús se hizo una pregunta, y fue ya en el ocaso, antes de partir de la tierra, antes de sacrificarse en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él se hizo una pregunta y dijo: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Él no viene a buscar una denominación, él no viene a buscar el nombre de una congregación, él no viene a buscar, qué sé yo, alguna ideología teológica. No, él viene a buscar gente que tenga fe en él, en el sacrificio que él hizo por todos y cada uno de nosotros. Por eso, lo más importante, oigan bien, lo más importante ahora y máxime por el momento en que estamos viviendo es nuestra fe. Es trascendental que nosotros le prestemos mucha atención, que prestemos especial cuidado con nuestra fe. Y la reunión pasada hablamos de primero lo primero. Y
¿qué es primero lo primero? Saber cómo viene la fe. Y dijimos que la fe en su estado puro, en su estado natural, viene por el oír. Pero la fe de Dios, pues viene por el oír la palabra de Dios. Así sencillo, la fe en su estado natural viene por aquello que nosotros oímos, viene por aquello a lo que nosotros le prestamos atención, aquello a lo que nosotros le damos crédito. Obviamente, la fe de Dios, reitero, viene por oír la palabra de Dios, y cuando oímos la palabra de Dios, pues empezamos a darle crédito precisamente a eso, a la palabra de Dios. Ahora, de este modo entendemos entonces que la fe en su estado natural viene por lo que nosotros escuchamos. Y después de escucharlo reiterativamente o repetidamente, terminamos dándole crédito. Ahora, has oído, seguramente has oído, yo he oído varias personas que dicen, yo quiero creer, pero me cuesta tener fe. Yo quisiera tener, y a veces decimos, yo he escuchado gente que yo quisiera tener la fe de tal persona o de X persona, pero no puedo. ¿Y saben qué pasa? Estas personas, óyeme bien, esas personas que intentan, que luchan para tener fe y no pueden, viven en una constante frustración. Y la pregunta correcta debería ser, ¿por qué me cuesta creerle a Dios? Esa debería ser la pregunta correcta. No es ¿por qué no puedo tener la fe de otra persona? Sino ¿por qué me cuesta creerle a Dios? Y si la fe viene por lo que yo escucho y la fe de Dios viene por escuchar la palabra de Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué yo no tengo esa fe? Claro, la respuesta es inmediata, porque no estoy escuchando la palabra de Dios. Y alguien dirá, pero ¿cómo? Si yo me conecto a las reuniones o yo asisto a una congregación, ¿pero por qué me cuesta? Sí, pero recuerda esto, la fe viene por el oír. Y tú estás aquí conectada con toda la reunión, pongámosle 40 minutos. Vas a una congregación, hoy las reuniones son más breves, 1 hora, hora 15, hora y media. Pero si el resto de la semana estás escuchando y prestándole mucha atención a lo que dicen las noticias, a lo que dicen los medios de comunicación, que tenemos que decir la verdad, en su gran mayoría no comunican una realidad, sino que comunican lo que aquellos que les pagan les ordenan comunicar. Entonces, quiere decir que tu fe se está fortaleciendo de una mentira. Por eso, aunque tú deseas tener la fe de Dios, te cuesta mucho tener la fe de Dios. ¿Por qué? La pregunta es, si te cuesta creer, si te cuesta creerle a Dios, es porque no estás escuchando suficientemente la palabra de Dios. Y hay una frase que podríamos decir hoy o una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿con quién te estás asociando? Voy a repetirla. ¿Con quién te estás asociando? Y alguien puede pensar, no, pero me confunde. Usted está diciendo que la fe viene por lo que yo escucho y ahora me habla de asociaciones. Exactamente. Porque quiero decirte esto. Si la fe viene por lo que escuchas y tú escuchas la palabra de Dios, pero no tienes la fe de Dios, eso quiere decir que lo que estás escuchando más no es la palabra, sino otras cosas. Repito, si tú escuchas la palabra de Dios, y esa es la crisis de muchas personas, pero es que yo escucho. Sí, pero si tú escuchas, pongámoslo en números, si tú escuchas 1 hora la palabra de Dios, pero el resto de la semana escuchas 60 horas lo opuesto a la palabra de Dios, va a ser muy difícil que tú le creas a Dios y va a ser muy fácil y muy probable que tú le creas a esas cosas. Tú escuchas, pero no lo suficiente para creerle más a Dios que a las demás cosas. Y la pregunta entonces es, ¿qué hago? ¿Saben? Y la primera respuesta que se me viene a mi mente para darte hoy es, revisa lo que estás escuchando. Y no solo revisa lo que estás escuchando, sino revisa a quién estás escuchando, o repito, con quién te estás asociando. Y quiero hacer énfasis en esto,
Porque la etimología, ¿qué es la etimología? La etimología es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Ah, pero el significado de las palabras está en el diccionario. No, esa es una interpretación, pero el real, el origen de la palabra no está en el diccionario de la academia, sino está en un diccionario etimológico, pero no nos vamos a complicar la vida con eso. Y la etimología de la palabra asociación es la siguiente. Que es un compuesto de 3 palabras. La palabra asociación en el latín es un compuesto de 3 palabras. La palabra ad, que significa hacia, la palabra socius, que significa compañero, y la palabra sion, que significa acción. Así que la palabra asociación, uniéndola, significa sencillamente compañero de acción. Yo puedo ser compañero de alguien, oiga bien, yo puedo ser compañero de alguien sin compartir el mismo espacio físico. Se puede, por supuesto. ¿Por qué? Porque hablando ahora de la etimología de la palabra compañero es comedere pains. Sí, suena como comiendo pan. Exacto. De ahí viene la palabra compañero. La palabra compañero es aquel con el que yo me junto a alimentarme. Aquel que me alimenta y yo alimento, y no necesariamente de pan. No necesariamente de pan. La palabra compañero significa eso, compartir el mismo pan, es decir, alimentarse de la misma fuente. Y por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, andarán 2 si no estuvieran de acuerdo. Porque nos alimentamos de la misma fuente, entonces estamos de acuerdo, por eso compartimos y empezamos a establecer niveles de asociación, niveles de amistad. Así que óyeme bien, aquel con el que compartes tus ideales o aquel con el que yo comparto mis ideales, ese es mi compañero, así no estemos en el mismo espacio físico, pues estamos en el mismo ideal de la vida. Hoy los especialistas en crecimiento personal hablan de tener un mentor y te dicen claramente, a veces hay mentores que ni siquiera te conocen. ¿Por qué? Porque mi mentor es aquel que yo sigo, aquel que yo dejo que influya mi vida, así nunca le haya dado ni siquiera la mano. Bueno, también hay compañeros de ese tipo. Hay gente con la que yo me identifico así, nunca ni siquiera lo vaya a conocer o me conozca o alguna vez le vaya a dar la mano. Esa persona con la que yo me identifico, esa persona con la que yo te comparto ideales, es un compañero, es una compañera. Por eso quiero poner esto en perspectiva. Y lo que quiero poner en perspectiva es lo siguiente, préstame mucha atención. ¿Entiendes ahora la importancia de aquel con quien tú te asocias? Entendiendo que la palabra asociación significa compañero de acción y que la palabra compañero significa compartir el mismo pan, una persona con la que yo comparto ideales, con la que yo comparto ideas de vida. Lo que te alimenta, lo que oyes, se convertirá en tu fe o se convertirá en tu lógica. Voy a repetirlo. ¿Entiendes ahora que tiene mucha importancia aquel con el que tú te asocias? ¿Por qué? Porque eso te va a alimentar. Y lo que te alimenta, lo que oyes, es lo que se convertirá en tu fe, pero también se puede convertir en una lógica para ti. Porque si tú no le puedes creer a Dios, entonces vas a vivir en la lógica de la vida. O tú le crees a Dios o le crees a la lógica de la vida. Y lo que escuchas con frecuencia es aquello a lo que más crédito tú le vas a dar. Nunca voy a olvidar una historia impactante que tuve la oportunidad de escuchar en una nación hermosa llamada Costa Rica. Un hombre se me acercó, yo había predicado y un hombre se me acercó, me dio gracias, recién estaba nuevamente conectándose con Dios y él me contó su testimonio de vida, un testimonio tremendo, y me dice que
un día había ido a escuchar, dice él, yo era inconverso, haciendo alusión a que no estaba conectado con Dios. Y hubo una campaña de un hombre, un evangelista, y habían miles de personas en ese lugar, cuenta. Dijo, yo estaba en pantaloneta, sin camisa, sin zapatos, y tenía una peineta, un peine metido en la parte de atrás de la pantaloneta. Y el predicador entre multitudes, y nadie sabía que yo iba a ir porque obviamente a mí ni me interesaba el tema ni nada, pero ese predicador que estaba allí en medio de esa multitud se detuvo y dijo, aquí hay una persona que tiene estas y estas características, y dijo mi nombre. Y dijo, y esa persona no conoce a Dios, pero hoy está aquí porque vino a ver qué es lo que pasa, pero esa persona, Dios tiene un llamado para esa persona. Y dice, y ese hombre, a mí me temblaba el cuerpo, me empezó un sudor porque era mi nombre, me describió como yo estaba, y yo fui, no sé en qué momento terminé adelante en la tarima, y este predicador oró por mí, y cuando oró me dijo que Dios me tenía para un plan espectacular, para un plan maravilloso. En ese momento yo estaba que estallaba de la alegría. Pero ¿sabe una cosa, pastor? Cuando terminé, alguien se me acercó y me dijo, ¿sabe? A mí también me dieron una palabra así hace como 15 años y hasta ahora no ha pasado nada. ¿Y sabe qué pasó? Yo dije, esto es mentira. Y renuncié a lo que me acababa de ocurrir, a pesar de todo lo maravilloso y que no era nada lógico y no era nada supuestamente que uno podía decir preparado, porque yo no conocía a Dios y estaba ahí simplemente para husmear, para chismear. Y estuve por más de 15 años desconectado de Dios. Y recién hace poco me volví a conectar con el Señor y estoy orando a ver si todavía esa palabra está vigente para mí. La persona a la que tú escuchas, la persona que tú permites que con su voz te influencie, puede estar siendo un instrumento para fortalecer tu fe o para dañar tu fe y fortalecer tu lógica. Y no digo que la lógica sea mala, pero cuando se trata de la fe son polos opuestos. Por eso yo quiero que veamos hoy qué dice la Biblia con respecto a las asociaciones y a nuestra fe. Por eso te pido, acompáñame, vamos a leer 2 pasajes muy breves. Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 13, y vamos a mirar un solo versículo. El versículo 20, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice de la siguiente manera: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Así, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. O júntate con necios y te echarás a perder. No dice y obtendrás necedad, no, te echarás a perder. Y esto es muy sencillo. Uno tiene que decir, la gente con la que yo me junto, ¿es sabia o es necia? Y si yo digo, la gente con la que yo me junto es sabia, entonces yo sé que va a venir sabiduría a mi vida. Pero si yo digo, no, esta gente no es sabia, esta gente por el contrario, esta gente es necia, ya sé cómo va a terminar mi vida. Hay un pasaje, y no quiero forzar, óyeme bien, uno dirá, ¿cómo así? ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué la Biblia dice que júntate con sabios y obtendrás sabiduría, y júntate con necios y te echarás a perder? ¿Por qué? Yo no quiero forzar la Biblia, pero esto que voy a decirte tampoco es incorrecto, es real. ¿Sabes por qué cuando te juntas con sabio te conviertes en sabio? ¿Y por qué cuando tú te juntas con necios te echas a perder? Por lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 13. Y para aquellos que les encanta que se haga un contexto de la Biblia para no alar los versículos de los cabellos, ya lo vamos a hacer. Pero mira lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 33. Voy a leer ahora la Reina Valera actualizada del 2015. Piensa en esto, dice el apóstol Pablo, está hablando acá y dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso yo no debo juntarme con necios. Por eso yo no tengo que juntarme con necios. Y voy a hablar claro, el capítulo 13 del libro de Proverbios está dedicado a la sabiduría.
a lo que ocurre cuando le damos lugar a la sabiduría o lo que ocurre cuando la desechamos de nuestra vida. Y el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios está dedicado a la defensa de la fe en la resurrección de Jesús. Y el apóstol Pablo estaba muy preocupado porque allí en ese lugar en Corinto estaba llegando gente, se habían levantado las famosas religiones de misterio para desvirtuar el acto sacrificial de Jesús como único sacrificio en el cual creer para alcanzar la vida eterna. Y como obviamente Corinto era una ciudad muy influenciada por los griegos, por la sabiduría, por la sofía griega, el conocimiento griego, entonces eran muy lógicos y les encantaba el conocimiento y les encantaba hablar de cosas como diríamos hoy, de estrellitas y duendes. Y Pablo dice, no crean en todas esas cosas. ¿Saben? Mientras ustedes se fortalecen, sobre todo ustedes que están empezando en la fe, mientras ustedes se fortalecen, entiendan que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y ¿saben algo? Es que las asociaciones que nosotros hacemos nos impulsan o nos estancan. Y es claro, si yo quiero ser sabio, yo necesito unirme, yo necesito tener socios sabios. Si yo quiero acabar mal, pues me junto a gente que no tiene temor de Dios, a gente necia. Ahí y voy a terminar quebrantado, voy a terminar mal. ¿Saben? ¿Qué quiero entonces que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos es esto. Lo que quiero que aprendas hoy es lo siguiente y quiero que le prestes mucha atención a esto que yo quiero que aprendas en esta reunión. Es bien importante. Lo que quiero que aprendas es lo siguiente. Lo creas o no, la gente con la que te juntas se convierte en una influencia para tu vida y para tu fe. Lo creas o no, la gente con la que tú te unes, con la que tú te asocias, se convierte en una influencia para tu vida y para tu fe. No hay otra forma, no hay otra medida, no hay otra manera de hacerlo. Así es. Lo creas o no, la gente con la que tú te unes, la gente con la que tú te juntas, la gente con la que tú compartes, se convierte en una influencia para tu vida y para tu fe. Y de la misma forma, para mi vida y para mi fe. Por eso es tan importante que nosotros entendamos con quién nos estamos asociando. Es importante que nosotros entendamos a quién le estamos permitiendo que se convierta en una influencia, o mejor, que se convierta en una fuente de alimentar o de destruir mi fe. Las personas enfocadas en el crecimiento personal siempre están hablando de la importancia de mentores. ¿Por qué? Porque es que los mentores nos potencian o los mentores nos estancan. Y yo te preguntaría hoy, ¿quién es tu mentor en la fe? ¿Quién es tu mentor en la fe? ¿Quién es ese que te impulsa y te dice, sabes qué? Estas son tus situaciones, estas son tus circunstancias, pero a pesar de eso, esto es lo que dice la Biblia. Yo tengo muchas personas, pero hay alguien en particular que ya murió y he consumido sus libros. Es un hombre que a mí me impactó y me fortaleció desde el primer momento en que empecé a leer de fe. Lo que Dios le había dado a este hombre de fe, se llama Kenneth Hagin. Te lo recomiendo. Es un hombre maravilloso. Y yo tengo que entender que Dios usó a este hombre para ayudarme a entender la palabra que no había entendido y para fortalecer mi fe y para que mi fe se enfocara en lo que Dios me prometía, no en lo que yo he estado viviendo o en lo que he vivido. Y eso lo he usado una y otra vez y siempre ha funcionado. Por eso a veces nosotros nos confundimos. Y hay personas que dicen, bueno, pero y entonces si yo solamente me voy a juntar con sabios, ¿en qué momento voy a hacer luz para los que están en tinieblas? Es que tenemos que aprender que todo tiene su tiempo. Yo me junto con personas que están desconectadas de Dios para ayudarlas a conectarse con Dios, no para dejar que ellas influencien mi fe. Yo las escucho, las atiendo, me hago amigo de ellas. Como decía el apóstol Pablo, con los judíos soy judío, con los gentiles soy gentil, pero yo no voy a dejar que esas personas influencien mi fe.
Recuerdo mucho un ejercicio que hice en uno de los seminarios que tuve la oportunidad de participar. Y aquel hombre que estaba dando la charla me estremeció con una sencilla reflexión al terminar. Él dijo, hagan una lista de las 10 personas con las que ustedes más comparten, sea telefónica o personalmente. En ese momento no había todo lo que hay hoy de las aplicaciones, no estaba eso. Lo que había, lo más revolucionario era el Messenger. Y él dijo, miren con quiénes ustedes comparten más. Y analicen de esas personas con las que ustedes comparten en las 4 áreas específicas que tiene el ser humano, el área espiritual, el área emocional, el área material y el área física. Miren cómo están. Si esas personas con las que ustedes más comparten están por debajo, es decir, nadie es menos que tú, pero hay cosas que son evidentes. Están por debajo de lo que tú estás viviendo hoy, entonces es muy probable que tú en algún momento desciendas al nivel de ellos. Si esas personas, la mayoría de esas personas están al mismo nivel tuyo, entonces te vas a quedar estancado. Pero si la mayoría de esas personas en esas áreas están arriba tuyo, eso quiere decir que tú vas a escalar, que vas a subir de nivel en la vida. Y a mí me estremeció porque en ese momento yo tenía repartido, muy repartido, en cada área. Yo dije, tengo que entonces equilibrar la balanza hacia arriba. Necesito gente que me impulse. Y entonces empecé a acercarme a personas y les di libertad. Les dije, ¿saben qué? Háblenme, guíenme, hasta llámenme la atención. Y de ahí surgió otra historia que en alguna oportunidad conté. Estaba en una ciudad de los Estados Unidos y este hombre me dijo, ¿quieres empezar a invertir en ti? Sí, bueno, vas a empezar a invertir en la lectura. ¿Trajiste tu tarjeta de crédito? Yo dije, claro. Y yo pensé que me iba a hacer comprar 1 o 2 libros. No, cuando terminé eran más de 30 libros y no estoy exagerando. Tuve que pagar sobrepeso en la maleta por los libros que compré. Pero él me dijo, cuando aprendas a valorar el conocimiento, estarás empezando a ser diferente y a ir más adelante de las personas que están en tu generación. Gente que nos desafía en la fe. La pregunta que tengo para ti es, de toda la gente que te rodea, ¿cuánta de esa gente tú dices, esta es una persona de fe y esta es una persona que puede ser una influencia para mí y me puede ayudar a fortalecer la fe? ¿Y cuánta de esa, cada vez que tú le cuentas un sueño, un proyecto, siempre habla desde la lógica? Sí, de pronto alguien dirá, no, pero entonces hay una persona que siempre me dice, ¿y cuál es tu plan para eso? No, porque es que la fe también tiene obras y de eso vamos a hablar a lo largo de este mes. Otra de las cosas que necesitamos para fortalecer nuestra fe es eso, pero hoy no es el punto, hoy es ¿con quién estás asociándote? ¿Saben una cosa? Si el mundo está lleno de necios, es porque los sabios se escondieron o se dejaron influenciar por los necios y desaparecieron. Voy a repetir eso. Si el mundo está lleno de necios, ¿es porque los sabios desaparecieron o se dejaron influenciar por los necios? No hay otra manera. Pero cada vez abunda y abunda más la necedad. Cada vez abunda y se elogia más la necedad. Y quiero ir aterrizando para terminar esta preciosa reunión. Y quiero empezar a aterrizar de la siguiente manera. Y es que ahora más que nunca debemos tener clara nuestra identidad en Dios y en la relación que tenemos con Él, para no terminar vendiendo nuestra fe por un momento de conveniencia. Ahora que se hablan de tantas cosas y la gente ya no sabe qué creer, y lo tremendo es que hay tanta información y la verdad está allí, pero la gente no la toma porque como se habla más de la mentira, entonces la gente está creyendo en una mentira y la fe de la gente está siendo fundamentada en una mentira. Pero, ¿quieres saber el porqué de tu fe? ¿Quieres saber el porqué de la forma en la que has estado creyendo? Yo te respondo sencillamente, mira con quién te asocias. ¿Quieres fortalecer tu fe? Es la pregunta que viene a continuación. ¿Quieres fortalecer tu fe? Entonces haz cambios en tu nivel de asociaciones
y el cambio en tu fe será automático. Estamos en un momento tan trascendental para la humanidad que nuestra fe es definitiva para nosotros, pero también es definitiva para influenciar a otros. Me viene a la mente ahora, no lo tenía entre mis notas, ese versículo que Dios le dio al apóstol Juan, y fue un hombre que Dios usó como maestro para sacar tantas herejías, tantas mentiras, que eran unas herejías, eran falsedades enseñadas como si fueran verdades. Y el apóstol Juan dijo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Necesitamos gente así, que se pare y se fortalezca en la fe. Por eso, ¿cuál es el desafío para tu vida hoy, para terminar esta segunda charla de la serie Random, claves para fortalecer tu fe? El desafío no es otro. ¿Sabes? Presta mucha atención a qué o a quién estás dejando, o a quién estás dejando que influencie tu vida o que influya tu vida. Porque así entonces tú identificarás el porqué de tu fe o de repente el porqué de tu incredulidad. Préstale muchísima atención, por favor, mucha atención. Voy a repetirlo. Presta mucha atención a qué, oye bien, o a quién estás dejando que influya en tu vida. Así identificarás el porqué de tu fe o de tu incredulidad. ¿Qué tal si oramos para terminar? Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado hoy de estar aquí reunidos. Señor, necesitamos fortalecer nuestra fe, pero para fortalecer nuestra fe necesitamos revisar muy bien de qué o de quién nos estamos dejando influenciar, a qué o a quién nos estamos asociando. Señor, ayúdanos a rodearnos de personas que nos fortalezcan en la fe, que nos impulsen, que nos animen, que nos lleven a consagrarnos. Ayúdanos, Señor, por favor. Pero también te pedimos y te rogamos que nos permita ser instrumentos para ayudar y para apoyar a otros. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este hermoso momento. Bendice a cada persona, a cada familia representada ahora mismo en cada dispositivo que está allí conectado. Gracias, Señor, por este maravilloso momento en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En CB2 queremos orar por ti. Si tienes una petición de oración, comunícate con nosotros al 954-8251-673. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche.
aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. La 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na. La 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 la.